Bueno, seguimos aquí en Saludarte. Estamos de vuelta aquí en Saludarte, entonces, y a ver, vamos a hablar ahora de un tema preocupante, molesto, yo te diría, molesto, que nos ocurre a todos, pero en general creo que es más frecuente en la mujer, y esto lo vamos a aclarar en unos segundos, que es la incontinencia urinaria. Vamos a ver de qué se trata. Estamos en contacto con la doctora Carolina Laura Viedma, que ella es médica graduada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, ex residente del Hospital César Milstein, un prestigioso hospital. Tiene hecho un fellowship, es decir, una especialización en urodinamia y disfunciones miccionales en el Hospital de Clínica, y actualmente trabaja en un centro de urología y en su consultorio. Y con ella vamos a charlar sobre este tema. Carolina, ¿nos estás escuchando? Hola Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un placer escucharte. ¿Cómo estás, Caro? Gracias, nuevamente. Exactamente, te tenemos aquí nuevamente en el programa. Y vamos a hablar, yo creo que tenemos que hablar de más de un tema, que es no solo la incontinencia. Tengo algunas otras preguntitas para hacerte, pero vamos a hablar de esto. A ver, primero, contale a nuestros oyentes, porque seguramente más de uno lo está padeciendo, ¿qué es la incontinencia urinaria? Bueno, la incontinencia urinaria es un síntoma, ¿sí?, de que hay algo que está fallando en nuestro aparato urinario, lo que genera cualquier pérdida involuntaria de orina. Puede ser una gota o un chorrito o un montón de chorros durante el día o durante la noche. Ajá. Y es involuntario, o sea, la persona pierde sin querer. Ah, bueno, eso es importante. Es decir, que uno no se da cuenta y nota que se le escapa la orina. ¿Esto le pasa más a la mujer que al hombre? ¿Cómo es el tema? Sí, es muy frecuente en la mujer, mucho más frecuente que en el hombre. Se da en 1 de cada 4 mujeres aproximadamente. Ajá. Y a medida que van pasando los años y la mujer entra en la etapa de la menopausia, posmenopausia, aumenta bastante más la frecuencia del síntoma. Ajá. Y en el hombre no es tan frecuente, pero la verdad es que sí hay pacientes varones que tienen incontinencia. Que también tienen incontinencia. A ver, vamos a centrarnos un poco en la mujer ahora, y contame por qué. ¿Que hay algún motivo especial por el cual comienza la incontinencia? Vos decís que es común en mujeres de cierta edad, calculo después de los 45, 50 años. Sí, ¿se puede dar en mujeres más jóvenes también? Sí, mira, hay 2 factores muy grandes a tener en cuenta, factores de riesgo relacionados propiamente con la mujer, que son los embarazos, ¿sí? Y ya sea por parto vaginal o por parto por cesárea, no importa el medio por el cual nace el bebé, sino ya el hecho de estar 9 meses embarazada, eso es un factor de riesgo para una futura incontinencia urinaria. Ajá. Y a su vez, además del embarazo, en la menopausia, la alteración estrogénica y el descenso de estrógenos que se genera en todo nuestro cuerpo, también genera una debilidad en la pelvis, en los músculos de la pelvis, en todo el tejido conectivo, en todo el tejido de sostén, que hace que estas modificaciones hormonales causen la incontinencia. Hay diferentes tipos de incontinencia, pero los 2 factores de riesgo más grandes en la mujer son el embarazo. Y la menopausia, la falta de estrógeno. Es decir, que me estás hablando de que una mujer joven, porque una mujer que ha tenido un bebé puede tener 30 años y ya tener puede llegar a tener incontinencia a esa edad, entonces. Sí, se presenta muchas veces la primera gotita involuntaria, como les decía antes, se da después de un embarazo. Es muy frecuente la consulta. Perfecto. A ver, contame entonces qué relación hay entre esto y esto me lo preguntan muchas veces, y lo que se llama el prolapso. A ver, el prolapso es el prolapso vaginal, ¿sí? O sea, que lo que se genera es una debilidad de las paredes de la vagina, puede ser la pared anterior, que es la que contacta directamente con la uretra y la vejiga, que se conoce, ahora no se usa el término, pero antes se conocía como cistocele, ahora se le llama prolapso de pared anterior, y el prolapso de pared posterior, que la vagina contacta directamente con el recto, que se le llamaba antes rectocele, y
puede haber también un prolapso de la cúpula, que es la cúpula, digamos, el cuello uterino, ¿sí? O el útero, que es cuando desciende el fondo de la vagina. Del fondo de la vagina, el cuello del útero. Claro, los tres tipos de prolapso, es decir, prolapso sería una especie de descenso, ¿no? Como que desciende la vejiga, desciende el cuello del útero, desciende el recto, ¿no? Que es el sector, el final del intestino. No necesariamente el prolapso se relaciona con la incontinencia, son dos términos diferentes. Podemos tener prolapso sin incontinencia o podemos tener incontinencia sin prolapso, o las dos cosas a la vez. Son cosas distintas. Bueno, entonces aclaremos un poco. Una mujer que tiene incontinencia y no tiene prolapso, ¿por qué le pasa eso? Es decir, ¿qué pasa en qué sistema? Porque todos sabemos que tenemos un sistema urinario que nos permite orinar, después voluntariamente podemos frenar eso, la situación, y listo. Pero ¿por qué esto ocurre? ¿Qué está pasando en ese organismo? Bueno, para ser lo más clara posible, tenemos que hablar de los dos tipos de incontinencia, de los dos tipos más frecuentes, más grandes de incontinencia urinaria en la mujer, que son por un lado la incontinencia por esfuerzo y por el otro lado la incontinencia de urgencia o vejiga, síndrome de vejiga hiperactiva. Ajá. ¿Por qué lo dividimos en estos dos tipos? Porque las causas de estos dos síntomas, de estas dos enfermedades, son diferentes. Ajá. Vos me preguntás por qué se genera. En el caso de la incontinencia por esfuerzo, se da por una alteración en la anatomía y en el aparato de sostén de la uretra, fundamentalmente. La uretra es el cañito por donde sale la orina de la vejiga al exterior, y ese cañito, esa manguerita, está sostenida por todos los músculos de la pelvis, por los ligamentos, por todo el aparato del periné, ¿sí? Que se denomina periné. Entonces, esta debilidad que se puede dar, como les comentaba antes, por un embarazo traumático, por el uso de forceps, por un bebé muy, muy grande, un tiempo de expulsión en el parto muy prolongado. Hay bastantes temas dentro de lo que es el embarazo y el parto que van a generar esta debilidad. Entonces, una debilidad. Y a su vez la debilidad, ¿cómo no te escuché? No, está bien, es un tema de debilidad entonces de las paredes, los ligamentos, todo esto que sostienen y producen esto. Perfecto. Y te pregunto, ¿y en el hombre por qué tiene incontinencia el hombre? Y en el hombre, una de las causas, hablando de lo más frecuente, ¿sí? El tema de la hiperplasia prostática, que es el aumento del tamaño de la próstata. Muchas veces cuando esta próstata aumenta mucho de tamaño y el varón se deja estar y no consulta y esta próstata sigue aumentando y se genera un vaciado incompleto de la orina, ¿sí? De la vejiga, se puede generar incontinencia por rebosamiento o pérdidas de orina por rebosamiento, que se dan gotitas, ¿sí? Que es el aumento, se generan por el aumento de la presión adentro de la vejiga. Entonces, sin querer, estas gotitas van saliendo involuntariamente, y la realidad es que la causa de base es la próstata aumentada de tamaño. La próstata aumentada de tamaño, eso se ve más en el hombre. ¿Trastornos neurológicos pueden llegar a dar incontinencia? Personas, por ejemplo, con Alzheimer, demencia senil o algún otro trastorno, ¿podría traer eso? Sí, eso se denomina en neurología puntualmente como vejiga neurogénica. Son todos los trastornos que se dan en la vejiga y en el aparato esfinteriano, que no están causados por una lesión o una enfermedad propia de la vejiga o del aparato urinario, sino por un defecto en el sistema nervioso central y o periférico. Entonces, esa causal neurológica hace que esta vejiga se denomine vejiga neurogénica. Las causas son múltiples, pero puede haber vejigas con presiones muy altas o vejigas con presiones muy bajitas, y en el aparato esfinteriano puede pasar lo mismo, y se genera la mayoría de las veces se discoordina, si falta coordinación en el momento de la micción, en la cual se genera una contracción del globo vesical para poder eliminar la orina, y el aparato esfinteriano, que se tiene que relajar para que ese pis pueda atravesar la uretra, no se relaja. Entonces, esa falta de coordinación es lo que produce todas las alteraciones a nivel neurológico, ¿no? Bueno, a nivel del aparato urinario causado por el sistema nervioso. Correcto. A ver, volvamos un poquito a la mujer, que nos contaste que las causas más frecuentes son el embarazo, la posmenopausia. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué armas tenemos? ¿Qué tratamiento podemos ofrecerle
en estos casos a una mujer? Mira, fundamentalmente, hablando de incontinencia de orina de esfuerzo, el tratamiento suele ser interdisciplinario. Yo realmente me contacto mucho con mis colegas kinesiólogas de piso pélvico. Es fundamental una terapia kinesiológica en paralelo a lo que nosotros como urólogos, urólogas podamos ofrecer. Y a nivel de incontinencia de esfuerzo, el tratamiento quirúrgico es una de las opciones que mayor eficacia y mayores beneficios trae a la hora de solucionar la incontinencia por esfuerzo. Ajá. En el caso de la incontinencia por urgencia, que es lo que se conoce como vejiga hiperactiva, el tratamiento es farmacológico, el tratamiento de primera línea, conductual, por un lado, que me refiero a cambios de hábitos, kinesiología, o sea, hay un montón de cambios que podemos llegar a hacer cuando hay una vejiga hiperactiva, y en paralelo el tratamiento farmacológico. Perfecto. Estamos hablando del tratamiento quirúrgico, que hoy en día no es una cosa tan tremenda, ¿no? Hay tratamientos quirúrgicos que son, no te diría simples, pero comparados con hace muchos años atrás, donde era bastante dramático y bastante cruel, te diría, el tratamiento, hoy en día es una cosa mucho más simple, ¿no? Sí, la realidad es que fue avanzando la ciencia, la tecnología, y hoy por hoy es una cirugía ambulatoria, se hace en el día, la paciente a las 2-3 horas se puede ir para la casa. Claro. Sí tiene que hacer un reposo por esfuerzos un tiempito después de la cirugía, pero la realidad es que es habitual y no suele haber inconvenientes mayores en relación al tratamiento quirúrgico. Hay muchas opciones, también obviamente tenemos que estudiar a la paciente urodinámicamente, ver si tiene o no prolapso, lo que hablábamos hace un ratito, y muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta antes de colocar, en el caso de si colocamos una malla, que se conoce como los slings medio uretrales, sí. U otras opciones quirúrgicas que también pueden resolver en el mismo momento. Si la paciente tiene incontinencia más prolapso, podemos resolverlo en el mismo acto quirúrgico. Todas esas son un montón de variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, a esta persona la mejor opción quirúrgica es esta y no esta. Es un tratamiento, la realidad es que es muy personalizado. Y contame, el prolapso, más o menos, el tratamiento quirúrgico es similar a la de la incontinencia. Sí, a ver, hay opciones, hay opciones quirúrgicas que se pueden usar mallas, en otros casos no es necesario usarlas, depende del grado, el estadio del prolapso que tenga la paciente. Claro. Y contame, en el hombre, ¿cuáles son los tratamientos, los controles que tienen que ver? En este caso hablamos de la próstata. ¿Cómo sería el tratamiento en caso del hombre con incontinencia debido a la hiperplasia prostática? A ver, en el caso del hombre también se da este crecimiento de la próstata a partir de los 50 años, se genera en la mayoría de los varones y se da también por un cambio hormonal que se va sufriendo en la andropausia, que no es tan renombrada como la menopausia, pero la realidad es que existe. Que los hombres también la viven. Sí. Y este aumento de la próstata se hace un control que no es por hiperplasia prostática. Cuando hablamos de hiperplasia no hablamos de cáncer de próstata. Claro. La hiperplasia es un crecimiento benigno de la glándula, pero los controles por el screening de cáncer de próstata que se hace a partir de los 50 años o a partir de los 45 si hay antecedentes familiares, también, sí, en este control urológico con el paciente nosotros lo que hacemos es preguntarle cómo está orinando, si se despierta a la noche, si el chorro de orina cada día es más finito o lo nota que cambió de grosor a medida que fueron pasando los años. Hay un montón de preguntitas que nosotros en consultorio hacemos que nos dan la pauta de que esa próstata puede estar agrandada y así obstruyendo la salida de la orina. Hay un montón de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, que la realidad es que vale la pena consultar, porque cuando nosotros vemos la incontinencia por rebosamiento, muchas veces es tarde y esa vejiga ya hizo mucha fuerza para poder atravesar esa próstata agrandada y es como que estamos llegando tarde. Si el paciente se presenta con incontinencia por rebosamiento, la realidad es que nos agarra como dolor de decir por qué no vino a consultar antes, porque claro. Hay veces que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, es decir que ya va a quedar con esa incontinencia en forma permanente. Y decime, a ver, ¿cuáles serían los controles urológicos que deberían hacerse habitualmente tanto hombres como mujeres?
hablando del adulto mayor, como les decía, a partir de los 50 años o los 45 con antecedentes, se hace en el varón el screening de cáncer de próstata, que es un dosaje en sangre, sí, un análisis de sangre de los comunes, se pide PSA, que es el antígeno de la próstata, es un marcador en la sangre que aumenta puede ser por cáncer de próstata, puede ser por una próstata agrandada, hay varias causas que lo aumentan, no es muy específico, pero un PSA elevado nos habla de que tenemos que seguir estudiando al paciente para por lo menos prevenir y encontrar si es que tiene el cáncer de próstata. Bien. A su vez, en consultorio hacemos un tacto rectal, sí, es un examen físico, una parte del examen físico que muchas veces genera temor, genera vergüenza, y muchos pacientes dicen, no vine antes porque me daba miedo del tacto rectal. Es un examen físico que dura segundos, no duele, sí, pero bueno, tiene toda una connotación social y cultural que claro, genera un poco de temor. O sea, la realidad es que no es para tanto. Y también pedimos ecografía de los riñones, de la vejiga, de la próstata, y evaluamos con preguntas el chorro, como les contaba antes, la manera de orinar. Perfecto. Eso sería el control periódico importantísimo en los hombres, claro, de más de 45, 50 años, que como vos bien decís, la próstata normalmente se empieza a crecer. Bueno, puede traer síntomas o no, pero puede, en general crece como puede crecer a ver, normalmente me refiero, porque hay gente que me pregunta, ¿y es normal que tenga agrandada la próstata? Y, a ver, agrandada depende cuánto, ¿no? Puede ser un poquito, puede ser mucho, pero mientras no le traiga síntomas y comprobemos que esa hiperplasia es benigna, bueno, podemos seguir controlando, ¿no? Eso sería el asunto. Y en la mujer, ¿qué te parece? ¿Qué controles le harías vos genitourinarios a una mujer de más de 50, 60 años? No, a ver, en la mujer controles de rutina, como los ginecológicos, digamos, a nivel urológico no hay un control anual como a partir de los 50 en el hombre. Lo que sí yo les recomiendo siempre a la mujer es que si pierde, por más que sea una gota o alguna vez perdió una gota, que consulte, porque la prevención relacionada con la incontinencia, más que nada de esfuerzo, genera muy buenos resultados a futuro. Habitualmente la pérdida urinaria va aumentando. Hoy es una gota, el año que viene van a ser 2 y así sucesivamente. Y más que nada cuando se da en los años de fertilidad, cuando se llega a la menopausia, aumenta más todavía, por esto que contaba del descenso estrogénico. Entonces creo que la prevención, cuando aparece el síntoma o si hay embarazos con forceps, con desgarros, embarazos partos traumáticos, creo que es necesario la consulta urológica y la prevención de la pérdida urinaria futuro, seguro. Muy bien. Carolina, te agradecemos mucho tu tiempo, ha sido muy clara, muy docente tu explicación, así que bueno, lo importante es que nuestros oyentes sepan, ¿no? Se informen, sepan cuánto consultar, oyentes femeninas y masculinos, que hay que ir, al hombre hay que decirle que vaya, lo mismo que la mujer se va a hacer el control periódico ginecológico, el hombre se tiene que hacer el control periódico prostático, que no es tan terrible, es un simple examen, un poco de sangre, un tacto, una ecografía y listo. Y con eso podemos hacer un diagnóstico inicial, un diagnóstico sobre algo que con el tiempo puede traerle graves problemas. Así que es importante todo lo que nos has dicho, Carolina. Así que bueno, gracias. Te agradecemos. Gracias, Marcelo. Me pueden seguir en las redes. Sí. A ver, decime, ¿cómo te podemos seguir? @infourología, todo junto, infourología, ahí en Instagram. Yo la verdad es que subo bastante información de todos estos temas que estuvimos charlando, así que quizás si a alguien le interesa me puede seguir y me puede hacer un mensaje y conectarse conmigo, ningún problema. @infourología. Muy bien, y acá la doctora Carolina Laura Vierna les va a contestar cualquier inquietud que tengan. Quedamos así. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Marcelo, un gusto enorme, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, muy bien, es muy interesante lo de Carolina, la incontinencia, que es un tema a veces tabú, que da un poquito de vergüenza, lo mismo que el hombre con la próstata, pero bueno, hay que sacarse de encima esos miedos, esos mitos.
Bueno, hacemos una cortinita musical y volvemos a la última parte aquí de saludarte. Vamos a charlar temas en general hasta el final. Gracias. Sí.